compañeros, mi nombre es Ricardo González, actualmente curso la materia de generación termohidráulica. A mi grupo en el tercer corte le correspondió el tema de turbina Kaplan y dentro de esas posiciones me correspondía explicar los triángulos de velocidades y la relación que estos tienen con el caudal que hay en el fluido dentro de estas turbinas. Entonces pues vamos a ver la explicación. Bueno muchachos, pues acá tengo un pequeño bosquejo de la vista superior de una turbina. Primero que todo pues tendríamos que tener en cuenta que el fluido entra de forma axial por la parte de arriba. Al entrar el fluido entra en contacto con las aspas de la turbina. Estas aspas empujan el fluido, le proporcionan fuerza y el fluido se acelera. Después de que el fluido se acelera, sale por el radio más grande del bosquejo, o sea, por este círculo que vemos. Saldría por ahí y este lo agarraría un cascarón, este fluido lo agarraría un cascarón que hay por fuera de las aspas, que agarraría pues el fluido acelerado y lo aprovecharía para convertirlo de energía cinética a energía de presión. Pues vamos a empezar con los triángulos. Primeramente pues como él entra de forma axial, tendríamos una velocidad angular en el centro de la turbina. Desde el centro hasta el primer momento en el que se toca con las aspas podríamos llamar que es un radio 1 o un radio inicial, el radio interior también. En este punto pues tendríamos varias velocidades, como sería la velocidad tangencial debido a que hay una velocidad angular. Y también tendríamos una velocidad relativa del fluido que va paralelamente a las aspas. Entonces a esta la llamaríamos velocidad relativa 1. Junto con la velocidad tangencial 1 encontraríamos una velocidad total o la velocidad del fluido al entrar a la turbina. A esta la llamamos C1. Esta C1 se consta de la suma vectorial de la velocidad relativa con la velocidad tangencial. A continuación explicaré cómo se monta el triángulo. Este triángulo se monta con estas tres velocidades o estos tres vectores. El triángulo con las tres velocidades sería este. Tendríamos una velocidad tangencial. La ubicación del vector hacia cada lado es indiferente, lo que nos interesa es el triángulo. Tendríamos la componente de la velocidad relativa y la componente de la velocidad total. Y cada uno con su respectivo ángulo. Ya que estamos hablando de vectores, pues tendrían cada uno su respectivo ángulo. Como acabo de explicar, pues esto sería en el momento de entrada del fluido. Ahora tendríamos que analizar a la salida del fluido. Como decía ahorita, el fluido después de que es acelerado por las aspas de la turbina, sale por la parte más alejada del radio. Esa parte sería el círculo, como lo mencioné anteriormente, el círculo que queda más afuera. Este punto sería, con respecto al centro, tendríamos un radio 2, que sería el radio exterior de la turbina o del eje de la turbina. En este punto también tendríamos velocidades de salida. En este caso las enumeré como velocidades 2. Entonces también, como tenemos una velocidad angular, tendríamos una velocidad tangencial en este punto. Tendríamos una velocidad relativa o total que es paralela a la aspa. En este punto sería paralela a esta aspa. Cada aspa pues en el diseño de la turbina serían pues lógicamente uniformes. Y la suma de estas dos velocidades tendríamos una velocidad total que la llamé C2, ya que estoy en el punto 2. Podríamos ver de una vez el triángulo de salida. Se construye de la misma forma, como podemos ver.
la velocidad tangencial, indiferentemente hacia donde colocamos que apunte el vector, una velocidad relativa a 2 y una suma que sería la componente C2, cada uno con sus respectivos ángulos. Podemos ver que aquí volví a trazar el triángulo de velocidades de salida, y pues para analizar este triángulo lo que hacemos es particionarlo o partirlo en dos triángulos rectángulos, ya que pues para trabajar un triángulo rectángulo es mucho más fácil que un triángulo que se compone de todos sus ángulos diferentes. A esta altura del triángulo la llamamos velocidad meridiana. Esta nos sirve para poder calcular el caudal del fluido en dicha turbina. Entonces pues voy a sacar este triángulo que tengo acá, rectángulo, lo voy a sacar acá al lado, ya lo tengo, vamos a analizarlo. Ese triángulo tendría la componente total, que es la suma de la tangencial con la relativa, tendríamos esa componente, y tendríamos una CU2. Esta CU2 es una componente que se deriva de la velocidad tangencial, o sería la mitad teóricamente de la velocidad tangencial. Con este triángulo podemos calcular el caudal. ¿Cómo conocemos nosotros el caudal? El caudal es la velocidad por el área de paso. En este caso pues hice un pequeño esquema de cuando veíamos caudal en termofluidos. A nosotros nos decían que si teníamos un frente de velocidades tendríamos que analizar ese frente de velocidades, que es el que tengo acá, y sacar un promedio que sería una velocidad media. Esa velocidad media sería la que aplicaríamos en el caudal para calcular el caudal, y pues teniendo el área de dicho tubo o tubería. En este caso, ¿cuál sería esa velocidad media? En este caso la velocidad media sería la velocidad meridiana. Entonces pues como vemos, pues la velocidad sería la velocidad meridiana, y el área sería todo el conjunto externo del cascarón. El conjunto externo del cascarón consta de dos. Para que sea un área tendría que ser el producto de algo. En este caso haríamos el producto de la longitud del círculo exterior. Ese producto sería 2 pi por r, o también podríamos multiplicar el diámetro por pi. En este caso, como lo analizamos con radios, el radio 2, pues por eso reemplazo en la fórmula simplemente el radio. Y la K, para que sea un área, tiene que ser un producto. La K sería el espesor de las aspas, el espesor que tienen ellas para poder constar el área. De esta forma, esta sería la fórmula para calcular el caudal de un fluido en una turbina. Muchas gracias.